Bueno, vamos a hablar hoy sobre la Guerra Fría y específicamente la Guerra Fría en América Latina. Recordemos que por Guerra Fría entendemos ese conflicto velado, no concretado en términos de guerra convencional, entre las dos superpotencias que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, digamos que la Guerra Fría se fue expresando de diversas maneras, tanto en términos armamentísticos como en términos culturales, hasta deportivos, en una competencia entre las dos grandes potencias. Y el mundo quedó dividido bipolarmente en dos polos, constituidos a partir de lo que fue el Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia, entre los dos bloques, el bloque soviético, constituido por la Unión Soviética y los países del este europeo, que eran el ámbito de influencia de la Unión Soviética, y posteriormente se fueron sumando otros países que fueron teniendo procesos que fueron, digamos, encaminando las historias de esos países hacia las revoluciones comunistas o socialistas, tal el caso de Cuba y el de China. Por el otro lado, tenemos el bloque norteamericano, constituido a partir de la influencia de los Estados Unidos como la gran potencia del capitalismo internacional, con una influencia muy fuerte en los países europeos occidentales que se van constituyendo en ese bloque que se forma a partir del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. eh, y especialmente a partir de la influencia norteamericana mediante el Plan Marshall, que implicó el rescate económico de los países de Europa Occidental, tanto, por ejemplo, el caso de Alemania, Alemania Federal. Recuerden que Alemania se va a quedar dividida entre Alemania Federal del bloque occidental y la Alemania Democrática, que va a quedar incorporada al bloque oriental comunista. Francia, España, Portugal, Italia, bueno. Ahora, lo que nos interesa a nosotros en particular es poder, digamos, distinguir aspectos que van a estar vinculados con la forma en que los Estados Unidos se va a vincular con América Latina en particular, que es el tema que nos atañe en el día de hoy. Luego, a partir decíamos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a quedar dividido en estos dos polos que mencioné anteriormente, y la influencia de Estados Unidos sobre América Latina se va a hacer muy potente. Recordemos, por otro lado, que la política de Estados Unidos para América Latina había tenido diferentes etapas. Digamos. Hay una primera etapa que se da durante el siglo XIX hasta la crisis de 1929, que podríamos definirla como la etapa de la política del garrote. Fue una etapa donde hay un intervencionismo norteamericano muy fuerte sobre los países de América Latina, fundamentalmente sobre México y los países de Centroamérica y el Caribe. Ahí vamos a encontrar un montón de situaciones donde Estados Unidos terminó en intervenciones militares en estos países. Luego de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial se dio el periodo que se suele denominar como la política del buen vecino, que fue una política un poco menos agresiva, tratando de incorporar a América Latina a la influencia norteamericana sin tantas intervenciones militares. Y durante la Guerra Fría es el momento en donde se va a dar una intervención mucho más fuerte nuevamente por parte de los Estados Unidos, tratando de llevar adelante políticas tendientes a evitar la penetración del comunismo en América Latina. Lo primero que habría que decir es que, vemos, a partir de 1945, prácticamente sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, se va a firmar el Acta de Chapultepec, que es un acta que define una estrategia de defensa colectiva de todos los ejércitos latinoamericanos con el liderazgo de los Estados Unidos. Y en 1947, a partir del Acta de Seguridad Nacional, en Estados Unidos se va a crear el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en Estados Unidos, que van a tener, son dos agencias fundamentales para pensar la intervención de Estados Unidos en América Latina. En 1947 se va a firmar el TRIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que va a generar la unificación americana de la política militar, y a partir de ese momento se van a ir dando
digamos, la constitución de estructuras que van a servir para la penetración del ideario norteamericano en América Latina. Dentro de esas estructuras está, por ejemplo, el Colegio de las Américas, del cual voy a hablar posteriormente. Y en 1948 se va a organizar la OEA, la Organización de Estados Americanos, que va a ser básicamente la estructura jurídica política mediante la cual Estados Unidos va a intervenir en la política latinoamericana. En 1950, a partir del Memorándum 68, se va a llevar adelante los programas de ayuda militar, de entrenamiento militar de los norteamericanos para las diferentes fuerzas armadas latinoamericanas, digamos, ¿no? Y ahí sí es donde se va a crear la Escuela de las Américas, que va a trabajar desde Panamá, y se va a crear toda una serie de condiciones para que los oficiales de las Fuerzas Armadas norteamericanas se adiestren, sean adiestrados tanto en West Point, en Estados Unidos, como en la Escuela de las Américas, y digamos, en ese adiestramiento se va a imponer una serie de ideas que están basadas fundamentalmente en la tutela de Estados Unidos sobre América Latina, tratando de evitar la penetración comunista y siempre marcando básicamente esta idea de que se puede denominar como el destino manifiesto norteamericano, Estados Unidos como una especie de gendarme del mundo, que lleva la bandera de la democracia y que es el resguardo y la garantía de la democracia en América Latina, en el mundo en realidad, pero acá en América Latina, que a nosotros nos interesa en particular. Y que es básicamente, esta tutela tiene que ver con la defensa de los estados modernos ante la posibilidad del ataque soviético. Y se va a tomar como institución central de esa defensa de la democracia y la forma de vida occidental en América Latina a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que serían como el gran reservorio moral de las naciones en América Latina. Siempre tengamos en cuenta que las Fuerzas Armadas, desde los procesos independentistas en todos los países latinoamericanos, han tenido una fuerza muy importante y ha sido un factor de poder fundamental en cada uno de los estados latinoamericanos. Podríamos decir que la primera gran intervención durante la Guerra Fría del gobierno norteamericano en América Latina se da en Guatemala en 1954, cuando se produce el golpe de Estado mediante el cual se produce la caída de Jacobo Arbenz como presidente de Guatemala. El gobierno de Jacobo Arbenz había intentado llevar adelante una reforma agraria y una serie de transformaciones tratando de beneficiar a los sectores populares guatemaltecos, fundamentalmente el campesinado guatemalteco que había vivido durante más de un siglo en una situación de opresión muy fuerte, y esto es pensado como Estados Unidos como parte de la penetración comunista en el continente. Entonces, a partir de la intervención de la CIA, se va a generar la caída de Arbenz y el primer golpe de Estado vinculado directamente con la Guerra Fría y la política norteamericana con América Latina. Pero lo que va a cambiar fundamentalmente la relación de Estados Unidos con América Latina es la Revolución Cubana. En 1959 se produce la revolución en Cuba, que va a generar la caída de la dictadura de Batista, y esto, digamos, al cabo de un par de años de diferentes idas y vueltas dentro de la política del gobierno revolucionario cubano, va a terminar con el acercamiento del gobierno cubano a la Unión Soviética, y esto va a producir una influencia muy fuerte en un montón de movimientos revolucionarios en toda América Latina a partir del nacimiento de lo que se va a denominar el foquismo. El foquismo es la estrategia revolucionaria por parte de diferentes guerrillas en toda América Latina, que va a tomar como ejemplo el caso cubano. Vamos, a partir de un foco, de un intento revolucionario que se da en un determinado momento, se va a entender que ese foco se va a expandir hasta lograr la revolución social y la implementación del socialismo en estos países. Y así es como van surgiendo diferentes manifestaciones de guerrillas latinoamericanas en todos y cada uno de los estados latinoamericanos. En algunos estados de manera muy fuerte, como el caso de Colombia, El Salvador, y en otros casos mucho más débil, como el caso de Brasil o de México. En la Argentina es el momento en el cual van a empezar a aparecer diferentes guerrillas, entre ellas Montoneros o el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por hablar de las dos más importantes. Digo, la Revolución Cubana va a ser fundamental, va a ser un parteaguas en la historia de América Latina, fundamentalmente por esto que acabo
de mencionar. Entonces, digo, a partir de ese momento la Guerra Fría va a ser un factor fundamental dentro de la política norteamericana para con América Latina y va a ser el momento en donde se va a fundar lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional está sustentada fundamentalmente en la acción del ejército, de las Fuerzas Armadas dentro de cada uno de estos países para tratar de evitar la penetración comunista y por lo tanto va a implicar una estrategia de guerra absolutamente diferente a la guerra convencional. ¿Qué quiero decir? Dentro de la lógica de la doctrina de la seguridad nacional se va a sostener que América Latina es un escenario en el cual se está en peligro la forma de vida latinoamericana occidental. Por lo tanto, está en peligro el capitalismo, la democracia, la religión, debido a la religión católica, obviamente, ¿no? Debido a la fuerte penetración del ideario soviético comunista, ateo, anticapitalista, que va en contra de las libertades, supuestamente. Entonces, a partir de esto se manifiesta la idea de que son las Fuerzas Armadas las garantes de la defensa de esta forma de vida occidental y porque, digamos, dentro de, como les dije anteriormente, dentro de cada uno de los países latinoamericanos, la corporación militar va a sostenerse como el reservorio moral de la nación y por otro lado va a ser la institución que va a articular con los designios de Estados Unidos en función de llevar adelante un tipo de guerra no convencional en contra de un nuevo enemigo. El nuevo enemigo ya no es un enemigo externo nada más. Obviamente que es la Unión Soviética como enemigo externo que penetra, pero que logra como una especie de enfermedad, de un virus, contagiar a las sociedades latinoamericanas conformando un nuevo enemigo, que es el enemigo interno. ¿Sí? Y ese enemigo interno, digamos, va a tener muchas manifestaciones. Las principales son las guerrillas, pero también se va a manifestar, por ejemplo, en los movimientos sindicales, en los curas tercermundistas, en todas aquellas expresiones que buscan, digamos, que tienen por objetivo la justicia social, la mejor distribución de la riqueza y fundamentalmente erosionar los privilegios de los más poderosos dentro de América Latina. Digamos, claramente la doctrina de seguridad nacional implica la alianza entre los sectores más ricos de cada uno de los países latinoamericanos con las Fuerzas Armadas para evitar la transformación de esas sociedades. Dentro de la lógica de la política norteamericana para con América Latina y en el marco de la imposición de la doctrina de seguridad nacional, se van a ir dando en América Latina una serie de golpes de Estado, generando la institucionalización de esta doctrina de seguridad nacional a partir de Fuerzas Armadas que toman el control de los estados en América Latina. En ese sentido hay que pensar los golpes de Estado en Brasil en 1964, en la Argentina en 1966 y 1976, el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, el golpe de Estado en Bolivia en 1971, el golpe de Estado en Uruguay en 1973. Ahora, los golpes de Estado y la imposición de la fuerza por parte de la injerencia norteamericana en América Latina no es la única manifestación de la influencia norteamericana, sino que a principios de los 60 y un poco muy de la mano del gobierno de Kennedy en Estados Unidos, se va a dar algo que se denominó la Alianza para el Progreso, que sería como la cara benigna, digamos, de la influencia norteamericana, que va a manifestar la idea de que uno de los problemas centrales que tiene América Latina es la pobreza, y que justamente la pobreza y la injusticia social es un caldo de cultivo para la penetración comunista. Entonces, el gobierno norteamericano va a llevar adelante una serie de prácticas y de medidas tendientes a tratar de beneficiar económicamente a algunos gobiernos latinoamericanos para que lleven adelante algunas reformas tendientes a beneficiar a los sectores populares, ¿no? Esto se da, por ejemplo, durante el gobierno de Frei en Chile o durante fines de los 50, principios de los 60, en el gobierno boliviano post-revolución boliviana, que es un tema que veremos más adelante. Digamos, ¿no? De cualquier manera, dentro, digamos, de las estrategias pacíficas que podría llegar a ser la Alianza para el Progreso, con las más beligerantes y agresivas dentro de la doctrina de seguridad nacional y la influencia de los ejércitos dentro de los gobiernos latinoamericanos, podríamos decir que claramente es mucho más importante la salida represiva.
De hecho, la Alianza para el Progreso, en tanto proyecto político económico, tiene corta duración, digamos, ¿no? Ya con la caída de Kennedy, prácticamente toda la estrategia norteamericana se centra en la represión, de la represión tanto del campesinado, la clase obrera, de los intelectuales revolucionarios en América Latina, y siempre tomando en cuenta que esta estrategia, atacando a esta suerte de enemigo interno, se va a dar a partir de estrategias que van a devenir en los procesos represivos militares en toda América Latina, y a partir de ahí vamos a poder ver la formación de ejércitos que tienen estrategias contrainsurgentes, básicamente de destrucción de las guerrillas latinoamericanas, pero que van a atacar a todos aquellos sectores que puedan llegar a tener algún tipo de vínculo con estas guerrillas. Por ejemplo, digamos, las guerrillas rurales se ven muchas veces beneficiadas por la acción de un campesinado que ve en esas guerrillas rurales a aquellos que realmente defienden sus intereses. Entonces les brindan, digamos, una asistencia logística, alimenticia, lugares donde poder esconderse. Entonces los ejércitos vinculados, obviamente, con la influencia norteamericana, van a tender a realizar racias, asesinatos, quema de pueblos indígenas, campesinos en diferentes lugares de América Latina. O al mismo tiempo se va a dar todo un proceso que va a terminar con lo que se denominaría, en mil comillas, la guerra sucia, que no es otra cosa que el proceso de desaparición de personas, torturas, que nosotros conocemos fuertemente por la experiencia argentina, digamos, ¿no? Esa influencia norteamericana muy agresiva para con los sectores populares y los sectores más progresistas en América Latina van a tener un pequeño interregno que se va a dar hacia fines de los 70, principios de los 80, durante el gobierno de Carter en Estados Unidos, para retomar una gran fortaleza y mucha agresividad durante el gobierno de Ronald Reagan, especialmente a partir de los movimientos revolucionarios que se dan en Nicaragua y en El Salvador, y va a ser el momento en el cual va a surgir lo que se va a denominar como guerra de baja intensidad, que va a ser una guerra de que va a tener algunas connotaciones distintas, pero que va a implicar fundamentalmente una guerra en términos económicos, psicológicos, sobre los movimientos revolucionarios en diferentes espacios de América Latina. Más adelante, cuando lleguemos a ver Revolución Nicaragüense, vamos a poder ver con más particularidades esta cuestión de la guerra de baja intensidad. ¿Okay? Ahora, digamos, podríamos decir digamos, que especialmente después de la Revolución Cubana, América Latina se va a integrar un proceso mucho más amplio, que es el proceso de descolonización que se da en diferentes lugares del mundo. En África, en Asia, se van a dar un proceso de independencia de las naciones y van a surgir muchas manifestaciones culturales de resistencia a la penetración y a la injerencia del mundo occidental en esos países, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese marco va a surgir la Revolución Cubana y un montón de manifestaciones, ya sea culturales, intelectuales, ya sea militares a través de la guerrilla, que van a enfrentar a la injerencia norteamericana en el continente. Claramente esto implica, como dije anteriormente, una alianza muy profunda entre, digamos, el sector empresarial de los capitales más concentrados, de los sectores más ricos de cada una de estas naciones, conjuntamente con instituciones centrales dentro de los países latinoamericanos. Esas instituciones son fundamentalmente las Fuerzas Armadas, quienes van a ejercer el control político de los estados, salvo en general en las carteras, los ministerios de educación, disculpen, de economía, en donde va a haber una influencia muy fuerte de economistas civiles, con un ideario liberal muy vinculado con las necesidades de Estados Unidos, y por otro lado una institución central también en términos ideológicos, que va a ser la Iglesia Católica como gran defensora de los intereses de los ricos y de los intereses norteamericanos en el continente. En ese marco se mueve la política norteamericana en América Latina y América Latina va a ser claramente un reservorio de los intereses norteamericanos en contra de las posibilidades de el avance de la injerencia soviética en América Latina. Sin embargo, uno podría decir
que la injerencia de la Unión Soviética de América Latina es muy limitada, digamos, ¿no? Como van a leer luego en un texto que yo les voy a pasar de Eric Hobsbawm, está muy claro que a partir de, digamos, instrumentarse esta bipolaridad en América Latina, perdón, en el mundo, estaba muy claro cuál era el escenario de injerencia norteamericano. Entonces, digamos, lo que buscaron los Estados Unidos en América Latina no era tanto la penetración soviética, que era muy limitada, salvo en el caso cubano, sino que lo que se buscaba básicamente es impedir que el caso cubano se extienda como ejemplo en el resto del continente y tratar de aislar a Cuba como expresión de una revolución popular que genere una justicia social. Bueno, quería hacer este video cortito como para marcarle algunas tendencias de cómo se fue dando la Guerra Fría en América Latina, que no es otra cosa que el proceso de profundización de la injerencia de los Estados Unidos en el continente.